Buenas tardes, compañeros. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores todas las atenciones, la eficiencia y la calidez con que nos han recibido y valorar enormemente la realización de este evento, que creo que es de suma importancia para lo que son las visiones revolucionarias en América Latina. El planteo que voy a hacer tiene tres ejes. Uno es desarrollar brevemente cuál es el proyecto de capital, plantear en segundo término cuáles son los efectos, también brevemente porque eso se ha hablado mucho, y plantear un conjunto de propuestas retomando el planteo que se hizo en el día de ayer de que lo importante y fundamental es tener planteos alternativos. Empecemos por decir que el proyecto del capital es un proyecto de expansión a todo el universo. El desarrollo de las fuerzas productivas, los cambios tecnológicos, el abaratamiento del transporte, las telecomunicaciones generaron una capacidad de producción con economías de escala de tal nivel que requieren la destrucción de las fronteras nacionales para crear un único mercado mundial. O sea, el desarrollo de las fuerzas productivas requería de las propuestas del consenso de Washington, no las propuestas del consenso de Washington, sino las propuestas que se reflejan en el consenso de Washington como mecanismo para eliminar en primera instancia las fronteras económicas y de tal manera penetrar en nuestras economías. El consenso de Washington, los elementos centrales que no podemos olvidar son la apertura comercial, la apertura financiera, la apertura a la inversión directa extranjera, la disciplina fiscal, la eliminación de subsidios, la privatización, la desregulación. Cada una de esas medidas tiene una sola lógica: generar una mayor capacidad de acumulación capitalista. Porque cuando se privatiza, lo que se hace es trasladar un mercado cautivo hacia el capital para obtener beneficios. Cuando se abren las fronteras comerciales, es la penetración de esa producción con economías de escala en competencia con nuestras economías. Cuando hablamos de apertura financiera, otro tema central del proyecto del modelo del consenso de Washington, tipo de cambio único y libre. O sea, lo que se plantea es: liberemos el mundo, saquemos los estados nacionales de la interferencia económica y ocupemos el espacio. Pero eso no sería posible, y eso quiero recalcarlo, si no hubiera habido un desarrollo de las fuerzas productivas que lo permitiera. El proceso de relocalización también se basa en ese hecho, en el abaratamiento sustancial de los transportes y en la capacidad de traspasar tecnologías de un país a otro. Ahora, el neoliberalismo es el consenso de Washington en una primera etapa. Después vienen las reformas de segunda generación. Y aquí viene un tema central. Las reformas de segunda generación, ¿qué es lo que plantea? O sea, el primer lugar donde se hace el planteo de fondo es el Banco Mundial, informe 1997. ¿Qué es lo que dice el Banco Mundial? No existe posibilidad de desarrollo sin un Estado, más allá de que el Estado genere con su accionar perjuicios a la economía. O sea, la recuperación del Estado como un actor en este proceso de acumulación capitalista no viene de la mano de las fuerzas progresistas, viene de la mano del proyecto de capital. Entonces, un proyecto de capital que en el caso de esta reforma de segunda generación tiene un objetivo básico: el Estado debe actuar como actúa siempre el Estado, y acá el Estado actúa siempre en función de los intereses de la clase dominante, no linealmente, dependiendo de la correlación de fuerza en cada país. Por eso luchamos por determinadas medidas, por eso luchamos por determinados poderes de Estado. Pero ese Estado actúa en función de los intereses de capital. ¿Y qué pretende? Pretende despolitizar el Estado. O sea, ¿cuál es la propuesta? Un Estado tecnocrático, un Estado regulador con unidades reguladoras independientes del poder político, bancos centrales independientes del poder político.
O sea, una sociedad de tecnócratas y un aparato del Estado con un tipo de administración pública similar a la administración empresarial, funcionando en base a contratos, funcionando en base a mecanismos de indicadores de gestión efectiva y proyectándose como un Estado transparente y como un Estado no corrupto. Pero no es un Estado transparente y no corrupto en función de los intereses de los trabajadores, es un Estado transparente y no corrupto en función de los intereses de los inversores. Cuando hablamos de reglas, se habla de reglas transparentes, de reglas estables, no se está hablando de reglas transparentes y estables para que el pueblo controle lo que hace el Estado. Se habla de reglas transparentes y estables para que el inversor pueda controlar y pueda evitar los actos de corrupción o que los afecten. El tema central de esta reforma es una reforma que profundiza el proyecto capitalista. O sea, las reformas de segunda generación son una profundización del neoliberalismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es importante plantearlo en esta reunión. Esta reforma de segunda generación han sido retomadas por gobiernos que, siendo de origen en la izquierda, asumen estas reformas como reformas progresistas y hacen el discurso de que el Estado ahora va a ser un Estado eficiente, de que el Estado va a ser un Estado transparente, mantienen los sistemas de regulación, reconocen el criterio fundamental del capital. El Estado no debe ser productor, el Estado no debe competir con el capital por la acumulación. Y le agregan propuestas que están escritas del 97 en el informe del Banco Mundial, políticas asistencialistas, políticas tendientes a la reducción de la indigencia y la pobreza. No están planteadas políticas redistributivas, que es algo absolutamente distinto. No es sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos. No cambia eso, no es sacarle al capital para darle de trabajo. Es evitemos esa zona fea, terrible y peligrosa, que es peligrosa, de la marginalidad y la extrema pobreza. Y eso es lo que se reivindican en esa manera como progresistas. Pero ¿qué es lo que tiene esta lógica? Esta lógica tiene la lógica de una moneda, compañeros, es una moneda. De un lado de la moneda tenemos el neoliberalismo duro y puro en política económica, tenemos el modelo aperturista, seguimos con la liberación comercial, financiera, a la inversión directa, seguimos con políticas de no déficit fiscal, de pago total de la deuda, de implantación de reformas tributarias duales. ¿Qué es una reforma tributaria dual? Una reforma que grava mucho menos al capital que al trabajo. Las reformas tributarias duales se hacen para captar la inversión extranjera, entonces no se grava el capital porque es el que puede invertir. Ya en las dictaduras militares decían, no podemos gravar el capital porque el capital es el único que puede invertir. Gobierno bolivariano.